Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Me confirman el audio ya, chicos? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Chicos, bien. Buenas tardes, Buenas profesora. tardes, Muy profesora. buenas Hola, tardes. hola. Hola, chicos. Bien, darles la bienvenida a cada uno de ustedes, chicos, esperando que se encuentren Buenas bien. tardes, miss. Hola, Joana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, recordarles, por favor, el seguir ingresando a sus cursos diarios. Ya recuerden que esto es de todos los días, incluidos los sábados y los domingos. Entonces, hay que seguir aprovechando esta información que cada especialista tiene para ustedes en las distintas asignaturas o áreas o campos que están ustedes aprendiendo, trabajando, revisando con ellos. Ya, entonces, para que lo puedan tener en cuenta. Bien, chicos, vamos a empezar con la clase de hoy día y para eso vamos a observar estas imágenes que tienen aquí. Ya unos segunditos quizás para que puedan ver bien esas imágenes que son bastante directas, ¿no? Y los nombres también que están acompañándolas de igual manera. Entonces, unos segunditos, para poder empezar a conversar. ¿Ya? Bien, chicos. Vamos a conversar con lo que ustedes, o de lo que ustedes tienen aquí en la imagen. ¿Ya? La preguntita que yo les hago es la siguiente. Sencilla para activarnos, ¿ya? ¿A quiénes hemos podido observar en la diapositiva anterior? Así, pregunta sencilla, pregunta facilísima. Hola, Nayeli. Nayelita, excelente, bienvenida, más bien. Caleb, ¿cómo estás? Buenas tardes, dime. Buenas Adelante. tardes, profesora. Bueno, observamos gigantes, caballeros y dragones. Ujú. Muy bien, Caleb. Pregunta directa con una respuesta directa también. Efectivamente, ustedes han visto a tres personajes, tres seres, si quieren llamarlo así, ¿no? Gigantes, dragones y caballeros, ¿no? Esas son las tres imágenes que ustedes han revisado en la diapositiva anterior. Ahora, yo les pregunto lo siguiente. ¿Ustedes en algún momento han leído o han visto quizás películas, dibujos, no lo sé, relacionado a alguno de esos tres personajes o seres que ustedes han revisado en la diapositiva o han visto en la diapositiva anterior? Lisbeth, Miss, en los cuentos, en los cuentos, ¿ok? ¿Recuerdas más o menos qué cuento tal vez se te viene a la cabecita, Lisbeth? entre el gato con botas. Ujú. Ok, muy bien, Lisbeth. Ahí vemos un ejemplo, ¿no? El gato con botas. Listo. Leticia, la película de Goliat, me dice el gigante, ¿ya? Rosaura, ya. Pero, por ejemplo, ¿no? A ver, Caleb. El hombre de los anillos, mis, hay dragones, gigantes, todos caballeros ahí también. Ah, ok, tiene una combinación de todos estos entonces, ok. Samuel, ¿qué nos dices tú? Profesora, buenas tardes. Es igual lo que dice mi compañero, el Señor de los Anillos, donde parece como duendes, gigantes, ¿Cuál peleando. es? Ya. Samuel, no creo. Te has entrado desde otro usuario, ¿verdad? El usuario es de mi pareja, como no tengo celular uso Ah, yo. ya, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Noemí Raquel Guaro Bramón. Noemí, Noemí. Ya, gracias, Noemí. Gracias, gracias. Listo, muy bien. ¿Quién más? Por ahí, Fiorella, adelante. Buenas tardes. Yo vi más que nada en la película Mi amigo el gigante y también en una obra que se llamaba Viaje al centro de la Tierra. Ok, muy bien. Eimer, por tu parte. Profesora, buenas tardes. También la Odisea y de cuento de Pulgarcito. Ujú. Ok,
Muy buenos puntos, entonces, la Odisea, obviamente ahí tenemos a nuestro amigo Polifemo, ¿no? Que es un gigante. Pulgarcito también de la misma manera, ¿no? Dentro de la trama se encuentra a estos, bueno, a alguno de estos personajes, ¿no? Correcto, chicos. Entonces, cuando nosotros hemos leído o hemos visto tal vez dibujos, películas, donde han estado involucrados estos personajes. Yo les pregunto, según la mayoría de tramas que hemos visto de estos tres, ¿quién es considerado el héroe? ¿Quién es es considerado como que la imagen de Salvador, Caleb? Los caballeros, mi. Los caballeros, eso, ¿no? El caballero, si nosotros hacemos un recuento de cualidades, lo califican, pues, ¿no? Como un ser valiente, leal, ¿no? Que no le tiene miedo a nada, ¿no? Que se puede enfrentar a lo que sea. Y los villanos de la historia, en la mayoría, son los otros dos, ¿no? Los gigantes y los dragones. Claro, por ejemplo, ese dibujito muy bien, Caleb, Shrek, ¿no? Creo que la mayoría o todos lo hemos visto, aunque sea una vez, ¿no? Aunque sea una vez. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros analizamos la trama, dentro de la historia, ahí está presente, por ejemplo, una dragona, ¿no? Que, bueno, pues no, al inicio de la historia parece ser la villana del cuento, pero que luego sufre una transformación, ¿no? De personaje destructor a amigo, pero está presente, ¿no? Entonces, el estereotipo que se maneja en cuanto al gigante, el dragón y el caballero son diferentes unos de otros. Y en la mayoría de casos, por lo regular, el caballero siempre se lleva el protagonismo, ¿no? Los otros son los causantes del caos, ¿no? Y como dicen, ¿no? Para que haya un villano, tiene que haber un héroe y viceversa, ¿no? Si no, no serían llamados villanos ni tampoco héroes. Al hablar de caballeros, al hablar de toda esta situación, chicos, también Lisbeth, por supuesto. ¿A qué época los transporta el tal vez mencionar estos seres o personajes? ¿A qué época, chicos? ¿A la época actual? Percy, adelante. Época medieval. Época medieval, ok, Percy. Ok. Nos transporta entonces a una época, ¿no? Que si nosotros nos centramos en nuestro hoy, en nuestra actualidad, uff, antigua, ¿no? Una época, pero profesora, ¿no? Tenemos que retroceder un montón. Entonces, chicos, podremos decir, ¿no? Después de este breve diálogo, que existe lazo, tienen algo en común los caballeros, los dragones y los gigantes. ¿Milagros? Sí, profesora, buenas tardes. Pues sí, pues están en la mayoría de la Edad Media, como castillos, reinos, espadas. O sea, en resumen se podría decir que todos pertenecen al mismo tipo de historia, que pues es una fantasía medieval. Ok, muy bien, Milagros, que están considerados dentro quizás de las tramas de la época, ¿no? Influyen mucho la presencia de estos seres, juegan un rol importante. Lisbeth, ¿qué nos dices tú? En la ropa también, Miss, y en las espadas, escudos, en las princesas, las reinas. Muy bien, Lisbeth. Justo hay un punto, ¿no? Los caballeros, en la mayoría de casos, defienden a alguien. Y ese alguien es, como nos dice Lisbeth, una princesa, una reina o un rey también, ¿no? Porque, ojo, también hay ese tipo de casos. Y por lo regular, sí existe relación porque estos dragones y estos gigantes suelen atacar justamente a estas princesas, reinas, reyes, pueblos, ¿no? Provocando destrucción. Entonces, definitivamente, si los comparamos, sí existe una red que los enlaza, ¿no? Porque se combaten mutuamente, ¿no? Por ahí me hablaba de armas, Lisbeth, y es cierto, ¿no? Por ahí cuando ustedes seguramente les han contado o han visto
Este cuento de la Bella Durmiente, por ejemplo, ¿no? Vemos el enfrentamiento del príncipe con la madrastra que toma forma de dragón y hay una espada, ¿no? De por medio, hay escudos, hay armas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho que opinar y mucho que decir. Muy bien, chicos. Entonces, después de vernos como que un poquito soltado con la información, el día de hoy nosotros, como ya me lo han ido mencionando, vamos a hablar de la literatura medieval, ¿correcto? Vamos a conocer de qué trató esta literatura para poder conocer sus características y la importancia de esta corriente, ¿ya? Ya, entonces, ya nosotros hemos revisado en la clase anterior la literatura clásica, ¿no? Ya tenemos un concepto en este caso de lo que fue esa literatura que se desarrolló en la Edad Antigua. Vamos a pasar, ¿no? Esa fue la primera manifestación literaria, la base, ¿no? Recuerda eso. Y sobre esa base se tejen las literaturas que vamos a ir revisando de aquí en adelante también, siendo la que continúa la literatura medieval. Cuando nosotros hablamos de literatura medieval, es importante ubicarnos en un contexto histórico, que en este caso nos traslada a la Edad Media. Esta literatura medieval se desarrolla, chicos, tras la caída del Imperio Romano. ¿Ya? Tras la caída del Imperio Romano surge esta corriente literaria, específicamente durante la Edad Media. ¿Correcto? Ahora, aquí hay un punto importante que tenemos que tocar y es la presencia de la Iglesia Católica. Dentro de esta corriente literaria, dentro de este marco contextual, hablar de la Iglesia Católica es hablar de un pilar fundamental para el desarrollo de la literatura de la época. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la Santa Inquisición. En algún momento quizás han averiguado sobre lo que ha sido ello. Entonces, la Iglesia Católica, chicos, representó una fuerte influencia en el desarrollo de la vida social e intelectual de la época de ese entonces. Yo quiero aprovechar aquí para preguntarles, ¿qué información tal vez ustedes conocen o tienen de la Santa Inquisición? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué fue la Santa Inquisición? Profesora, me acuerdo, tal vez rasgos mínimos, no hay problema. Aquí lo importante es recordar y aclarar qué fue, qué hacían, qué querían. ¿Alguien tiene alguna información sobre la Santa Inquisición? Ya. ¿Alguien por ahí que quiera compartirnos, chicos, sobre este aspecto? Milagros, adelante, a ver, vamos a ver. Pues la verdad no tengo tanta información sobre eso, pero sé que, pues, bueno, fue un tribunal religioso, si es que no me equivoco, que investigaba a personas acusadas de no seguir las creencias oficiales y que, o sea, que quería mantener la religión supuestamente correcta y evitar que se difundieran otras creencias. Ok, Milagros, muy bien, muy bien. Lisbeth. Mis, de lo que yo tengo entendido, creo que usaban la tortura para confesiones y ejecutaban a personas que podían decir la verdad, ¿no? Para que no digan nada, ¿no? Ya, muy bien. Caleb. Bueno, mira, la Santa Inquisición era mayormente tiempo conocido por el tiempo medio, donde radicaba mucho la Iglesia Católica. Entonces, ahí querían llevar, de acuerdo a lo que decía la Biblia, ¿no? Querían llevarlo de esa manera. Entonces, no permitían ninguna religión. Ya, por ahí se le pausó el internet. Ya, ok. Ya, muy bien, Caleb. Franco. Hola, profe. Buenas noches. Ya. Si mal no sé, creo que ellos buscaban castigar a quienes no siguen sus creencias y a veces con castigos duros. Pues. Muy bien. Eimer, adelante. Profesora, buenas noches. Era como un aparato judicial, algo así religioso.
Eso es lo que pensé. Ujú. Efectivamente, hay mucha razón en lo que ustedes me están diciendo, pero vamos a clarificar un poquito más el panorama. La Santa Inquisición sí fue un tribunal religioso que estuvo, bueno, básicamente buscaban respaldar la religión, ¿no? De hecho, eran muy apegados a las reglas católicas y toda persona que iba, tal vez no necesariamente en contra de Dios, pero que quizás se involucraba más en aspectos científicos, porque ustedes saben que la ciencia y la religión han tenido muchas discrepancias a lo largo de la historia. Es más, desde el origen, nosotros tenemos ahí dos posturas que hasta el momento no se llegan a poner de acuerdo, ¿no? No se llegan a concretizar. Entonces, desde ese punto, entonces todas las personas que tal vez buscaban ir más allá, ver su sociedad, educarse, culturizarse, etcétera, los de la Santa Inquisición los consideraban herejes. Consideraban que ese tipo de acción iba en contra de la religión, entre comillas. Y por este mismo hecho eran perseguidos, ¿no? Estas personas, estos científicos, estudiosos, eran perseguidos para que sean castigados y muchas veces estos castigos llegaran a la muerte. Por este motivo es que hay muchas obras que pertenecen a esta edad que no tienen un autor reconocido y que están bajo el nombre de anónimo. No hay un autor como tal, como lo hemos visto en la literatura clásica, ¿no? Que decía, ya, el autor es tal y es tal y es tal. Aquí no. No hay obras que definitivamente se han publicado, ¿no? Que no son tantas tampoco, porque aquí el protagonismo se lo llevan las obras religiosas, pero aún así han existido, pero han estado, o las personas de la época han estado muy sujetas a mucha presión por parte de la religión. Dentro de este desarrollo de la Edad Media se desarrollan 3 estadios o 3 periodos. ¿Ya? El primer periodo es la Alta Edad Media. En este primer periodo hay mucha influencia de la religión, hay mucho uso de simbolismo. Profesora, ¿qué es el simbolismo? Te pongo un caso práctico y rápido. Cuando tú sales a la calle y ves un corazón dibujado o grafiteado en una pared, un corazoncito incluso pintado de rojo y dentro del corazón hay iniciales, tú lo ves y dices, uy, no, ahí seguro están las iniciales de 2 enamorados, ¿no? Enamorados, ¿por qué lo relacionas con el amor? Por el corazón. Eso es simbolismo. Cuando tal vez en religión dibujas una paloma y tú dices, no, es que la paloma representa paz o es la representación de la paz, eso es simbolismo. Y eso es una herencia que nosotros hasta la actualidad tenemos, producto de esta edad. Listo, entonces en esta Alta Edad Media se desarrolla lo que son la lengua culta, que es el latín, ¿correcto? Ese es el primer periodo. En el segundo periodo, que es el medioevo, vamos a encontrar una visión centrada en lo que es la exaltación de los valores de héroes nacionales. Es decir, personas que han servido a la patria, que han destacado por ser leales, por ser honrados, ¿no? Entonces, en el medioevo ya se desarrollan las lenguas romances, el francés, el español, ¿no? Etcétera. Y además, las obras que se puedan enmarcar dentro de este medioevo están cantadas por los por los cantares de gesta, que son algunos poetas, bardos, que han recitado estos poemas en plazas, ¿no? Contando las hazañas de un héroe. Y el tercer periodo es el Bajo o la Baja Edad Media. En esta tercera edad o estadio ya vemos como una relación, una convivencia entre la visión teocentrista y la antropocentrista. Es decir, de la visión que cree solo en Dios y la visión que cree solo en el hombre. Aquí ya se da cierto equilibrio y además este desarrollo de ese tercer periodo, de esta Baja Edad Media, va a marcar el camino para iniciar el pre-renacimiento. Aquí aparecen las primeras pinceladas, vamos a decirlo así. Y entonces, la Edad Media, chicos, es una etapa oscura,
No muchos estudiosos consideran este periodo como algo que se relaciona con la oscuridad, con las tinieblas, por todas las cosas que han sucedido en esta época. Correcto. Ahora, como les acabo de decir, hay muchas obras que no tienen un autor definido. Por ejemplo, por ahí, no sé, tengo una obra que le pertenece a Sheila, ¿no? Sheila Jara, por ejemplo, ¿no? Nombre y apellido. Aquí no sucede lo mismo. Dentro de sus múltiples representantes, o dentro de los cantares más populares, tenemos al cantar de los Nibelungos y el cantar de Roldán. ¿Ya? Entonces, para el tema de hoy día, nosotros vamos a revisar una obra que es bastante popular y es bastante leída a nivel, en este caso, mundial. No sé si ustedes tal vez han escuchado hablar de esta obra, no hay problema si es que no se asusten, profesora, yo tendría que saber esa obra, no. Pero si es que no lo conoces, hoy día lo vas a conocer. Nosotros el día de hoy vamos a hablar de El Cantar del Mío Cid. Te pregunto, ¿te suena el nombre o definitivamente hoy recién vas a conocer a esta obra literaria? ¿Qué me dices? El Cantar del Mío Cid. Profesora, yo ya me he adelantado y yo he leído mi módulo de trabajo, ¿ya? Y yo más o menos ya tengo un poco de noción, de idea sobre qué trata esta obra. Pregunta entonces. ¿Sí la conoces, Milagros? Excelente. Muy bien. Profesor, y los que no lo conocemos, no te preocupes. Si tú no lo conoces, hoy día lo vas a conocer. Para eso te voy a compartir un video resumen de esta obra. Mencionarte lo siguiente. Esta obra del Cantar del Mío Cid está dividido en 3 cantos, ¿ya? El primer canto es el destierro del Cid. El segundo canto son las bodas de las hijas del Cid. Y el tercer canto es la afrenta de Corpes. Ya son 3 cantos que tú el día de hoy vas a revisar. Vamos a ver un video. Ya, vamos a ver un video. No se preocupen, no se preocupen. Profesora, si es la primera vez, ¿hay problema? No, no hay ningún problema. Lo ideal es que tú aprendas o conozcas esta obra que, como te digo, es de alcance mundial. Es una obra muy, muy leída, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Como tiene 3 cantos, 3 partes, si lo quieres llamar de otra forma, vamos a ir haciendo pausas. Ya vamos a revisar el primer canto. Le hacemos una pausa ahí, porque yo necesito que tú tomes nota y entiendas de qué trata el primer canto. Lo conversamos para que acentúes mejor la información y lo mismo hacemos para el segundo y el tercer canto. Entonces, vamos a prestar atención a lo siguiente. Cantar del Mío Cid. Anónimo. Destierro del Cid. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar era el vasallo más leal del rey don Alfonso. Este le encarga parta a Sevilla a pedirle al rey moro Al-Mutamiz las parias, es decir, el pago de un tributo. Pero el rey de Córdoba, Almudafar, odiaba al Mutamiz y con el apoyo de algunos nobles de la corte, como el conde don García Ordóñez, decide atacar Sevilla. Enterado de esto, el Cid les envía cartas para que no ataquen a quien ahora están bajo la protección del rey don Alfonso, pero no les importó. Atacaron la ciudad y obligaron al Cid a defender al Mutamiz y recuperar los tesoros que le habían robado. El rey Alfonso quedó muy complacido con el Cid, pero en la corte había gente que tenía envidia del aprecio del rey hacia el Cid, así que lo difamaron, diciendo que el Cid se había quedado con parte del tributo que le entregó al Mutamiz, y el rey dio por verdadera aquella mentira y ordenó que en un plazo de 9 días el Cid debía abandonar el reino, pues era condenado al destierro, perdiendo así todas sus posesiones y tierras. Incluso tenía que separarse de su esposa, doña Jimena, y de sus 2 menores hijas, Elvira y Sol, a quien deja en San Pedro de Cardeña bajo el cuidado del abad don Sancho. Fue para el Cid
lo más triste que tuvo que hacer. Por orden del rey, nadie le debía dar posada o alimentos a costa de perder sus bienes o los ojos. Es por miedo a este decreto que cuando llega a Burgos, a pesar de ser muy querido, nadie ayudó al Cid. Algunos de los que se decidieron a acompañar al Cid, a pesar de todo, fueron su primo Álvar Fáñez de Minaya, su sobrino Pedro Bermúdez, Muñoz Gustiós, vasallo del Cid, y Martín Antolínez, el único burgalés que le ofreció pan y vino al Cid. Y además le dio la idea de conseguir dinero utilizando una treta. Antolínez acudió con 2 judíos prestamistas, Raquel y Vidas. Les dijo que el Cid les dejaría 2 arcas llenas de oro en calidad de garantía por 1 año a cambio de dinero, pero que no debían abrir las arcas hasta que se cumpla la fecha de pago. Estos accedieron y le dieron 600 marcos. En realidad, las arcas no contenían nada más que arena. Algunos caballeros leales al Cid decidieron seguirle, saliendo de los dominios del rey 300 personas. El Cid guió a sus guerreros hacia las tierras tomadas por los árabes. Para conquistarlas con tácticas de guerra, tomaron Castejón y luego sitiaron y conquistaron Alcócer. De los moros derrotados y de las ciudades tomadas, el Cid conseguía oro, plata y finos caballos. A pesar del destierro, el Cid enviaba regalos al rey como muestra de sumisión, los cuales aceptaba con mucho gusto. El Cid derrota al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, de quien obtiene la espada llamada Colada. Las batallas ganadas por el Cid conseguían que su ejército creciera, al igual que sus riquezas. Bien, chicos, hasta ahí es el primer canto, que es el destierro del Cid. ¿Qué opinión, comentario, resumen podrían ustedes tal vez hacer en base a la información que el video les ofrece, chicos? ¿Qué podemos opinar de este primer canto, no? Recuerda que tenemos 5 cantos, entonces aquí tienes el primero. Perdón, 3 cantos. Este es el primer canto. ¿Qué opinamos, chicos? ¿Qué comentario podemos hacer de ese primer canto? ¿Qué me dicen? ¿Qué comentario? Adelante, Percy. Que lo calumniaron a Cid por algo que no hizo. Ok, Milagros. Milagros, adelante. Que es expulsado injustamente por el rey, sale de su tierra y pues comienza a luchar para sobrevivir y recuperar su honor. Muy buen punto, muy bien, chicos. Básicamente, entonces, ¿alguien más por ahí antes de tomar la palabra? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Ya. A ver, básicamente en este primer canto, a ver, Sheila dice que lo culparon de algo que no hizo injustamente y lo desterraron. Efectivamente, ¿no? Aquí destaca Ordóñez, ¿no? Que es alguien, otro miembro del lugar, que le tiene cierta envidia al Cid, porque él es, vamos a decir, el preferido del rey, ¿no? Y esa situación a él le genera celos, si le podríamos catalogar de esa manera, y busca la manera de deshacerse del Cid, consiguiendo su propósito, ¿no? Porque de por sí el rey logra desterrar al Cid de este lugar y bueno, pues el Cid es, si podemos darnos cuenta ahora, es una persona que aceptó lo que el rey le dijo y se fue, dejó a su esposa, dejó a sus hijas, pero con la promesa de regresar, ¿no? Nos dice en la historia que cuando ellos salieron, ¿no?, de Castilla, nadie quiso darles ningún tipo de facilidad o ayuda. ¿Por qué motivo? ¿Por qué nadie ayudó o no quisieron ayudar al Cid, chicos? A ver, si han estado atentos me van a responder. ¿Por qué motivo? Nadie le tendió la mano al Cid y a sus hombres. Percy. Creo que fue por orden del rey,
porque creo que si le ayudaban iban a estar en la misma situación que él. No estoy seguro. Muy bien. Fue por órdenes del rey. El rey dijo que todo aquel que le ayudara al Cid iba a terminar igual o peor, ¿no? Le iban a cortar, le iban a sacar los ojos y demás. Entonces, por ese motivo, nadie quiso darles posada. Sin embargo, hubo alguien que se arriesgó y que sí ayudó al Cid, puso o se jugó su pellejo, vamos a decirlo así. Y es ahí donde pues el Cid se entera de esta situación, ¿no? Es más, como ellos no tenían dinero, ellos logran conseguir monedas con mentiras, ¿no? ¿Cuál fue la mentira que hizo el Cid para poder conseguir un préstamo? A ver, ¿qué hizo el Cid para poder conseguir un préstamo? Según la historia nos dice que, ¿qué hizo el Cid, chicos? ¿Escucharon esa partecita? ¿Percy? Hizo un trato y dio 2 cofres, pero con la orden de que no se abriera hasta tal fecha, pero en realidad los cofres estaban llenos de arena. Exacto. Muy bien, Percy. ¿Milagros? Sí, exactamente lo que dice mi compañero. Muy bien. Sí. Fue a unos judíos, ¿no? Ellos fueron a buscar a unos judíos y les dijeron, préstanos 600 marcos y te los voy a devolver al cabo de un año. Como prenda, te voy a dejar 2 cofres llenos de oro con la condición de que tú no los abras en todo este año que me vas a hacer el préstamo. Pero si los abres, yo no te devuelvo nada. Obviamente los judíos creyeron que ese iba a ser el mejor negocio de sus vidas y accedieron y les prestaron o les hicieron el préstamo y guardaron las arcas de oro, pero que como dice Percy no eran oro, eran arena, ¿no? Entonces, de esta manera el Cid logra abastecerse un poco de capital para que sus hombres también tengan que comer. Mencionarles que la táctica del Cid era dormir o descansar por las mañanas y avanzar por las noches. ¿Por qué motivo? Porque él poco a poco se fue haciendo fama de conquistador de tierras. Iba teniendo enfrentamientos, batallas y siempre ganaba. Se estaba haciendo muy buena fama. Estos botines que él conseguía después de esas luchas, él los repartía de manera equitativa a todos sus hombres. Y también guardaba un tanto para enviárselas al rey. Pese a que este ya estaba desterrado, seguía, vamos a decir, conquistando, combatiendo y correspondiendo al rey de Castilla, ¿no? Entonces, poco a poco así el Cid va ganando terreno, va ganando fama, va ganando buena reputación, ¿correcto? Entonces, hasta aquí vamos bien. Vamos a revisar ahora el segundo canto, que son las bodas de las hijas del Cid. Escuchamos. Bodas de las hijas del Cid. 3 años le tomó al Cid reconquistar parte de la tierra tomada por los moros y decidió establecerse en Valencia, ciudad que tomó después de cercarla por 9 meses. Hasta aquel lugar llegó un clérigo guerrero llamado Don Jerónimo, al que el Cid le ordenó establezca un obispado en Valencia. El emir de Sevilla, al enterarse que el Cid tomó Valencia, decide atacarlo con 30.000 hombres. El campeador y sus hombres pudieron derrotar al emir. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, que logró escapar herido, dejando en el campo de batalla un cuantioso botín. El Cid decidió nuevamente enviar presentes al rey don Alfonso con la intención de que permita a su esposa y a sus hijas reunirse con él en Valencia. El rey, con mucho agrado, dio su autorización. En la corte del rey, muchos se admiraban de la enorme fortuna que había logrado conseguir el Cid. Esto despertó la avaricia y el interés de los infantes de Carrión, Diego y Fernando, que traman desposar a las hijas del Cid para así heredar su fortuna. Después de un largo viaje, la esposa e hijas del Cid llegan a Valencia y se reencuentran con el campeador, quien muy feliz les recibe. Pero desde Marruecos, el cruel rey Yusef
y más de 50.000 moros deciden atacar al Cid, quien estaba muy emocionado por el hecho de que su mujer y sus hijas lo verían en batalla. El combate fue el más difícil para ambos bandos, pero los hombres del Cid lograron acabar con casi todo el ejército del rey Yusef, quien apenas pudo escapar. El botín que consiguió en esta batalla fue muy grande y el Cid decide otra vez enviar presentes al rey para que sepa que logró derrotar al rey árabe y su ejército. En esta ocasión, el rey se siente muy complacido con el Cid y decide perdonarlo. Y haciendo caso al pedido de los infantes de Carrión, ofrece al Cid que sus hijas se casen con ellos, para que así obtenga sus títulos, tierras y crezca su honor. El Cid, cual vasallo fiel, acepta de rodillas el perdón del rey y aunque no está de acuerdo, acepta la orden del rey. Y es así como los infantes de Carrión, Diego y Fernando, viajan a Valencia, donde contraen matrimonio con las hijas del Cid, Elvira y Sol. Los yernos del Cid se quedan a vivir en Valencia por 2 años. Bien, ese es el segundo canto. Las bodas de las hijas del Cid. ¿Qué opinión, resumen, comentario pueden hacer de este segundo canto, chicos? A ver, Lisbeth. Conquistó la ciudad de Valencia, recuperó a su familia y riqueza y buscó un prestigio a sus hijas, doña Elvira y doña Sol, con los infantes de Carrión. Listo. Ya, muy bien, Lisbeth. Milagros. Pues gracias a sus victorias, el Cid recupera el favor del rey y también a sus hijas, ya que se casan con nobles, o sea, los infantes del Carrión, lo que pues muestra que su honor ha sido restaurado. Muy buen punto, Milagros. Caleb, adelante. Bueno, al Cid le costó mucho, ¿no?, recuperar su honor, porque era algo injusto que le habían hecho. Y bueno, yo veo mucho interés de parte del rey y también de sus hijos, ¿no? Pero bueno, como dicen algunos hombres, tan solo recuperar el honor pueden hacer cualquier cosa. Ok, coinciden en algo muy específico, la recuperación de su honra. Y efectivamente, en este segundo canto, el Cid sigue, en este caso, enviando constantemente a Castilla botines obtenidos de las múltiples conquistas que él va teniendo. Recordar y mencionar también que se nos indica que a raíz de lo que él va construyendo o conquistando, poco a poco él va como que estableciéndose en un determinado lugar que es Valencia. Es así que debido a los múltiples regalos y envíos que le hace en este caso al rey, finalmente logra perdonarlo. Y es así que el Cid le pide que por favor permita que su esposa y sus hijas salgan de Castilla y él se las va a llevar a Valencia, ¿no?, que es el lugar donde él ya se estaba estableciendo. El rey accede de buena gana a la solicitud del Cid, ¿correcto? Y esta decisión emociona mucho a este campeador. El motivo es sencillo, ¿no? Imagínense ustedes alejarse de la familia por un malentendido o por las malas intenciones de otra persona, que fue Ordóñez. Y él sigue siendo aquí un punto importante. Cuando el Cid va trasladando a su esposa y a sus hijas, tiene una pequeña batalla con Yusef, ¿no? Es una batalla que al Cid nos menciona, le emociona mucho porque es la primera vez que su esposa y sus hijas lo van a ver en combate. Y es así que, pese a que la batalla fue un poquito complicada para ambos bandos, el Cid termina saliendo ganador nuevamente, ¿no? Entonces, después de esta lucha donde sale campeón, el botín es realmente jugoso, no más que los anteriores. Entonces va y le entrega al rey la parte que le corresponde. Y este hecho hace que el rey le otorgue el perdón definitivo, vamos a decirlo así, y le pide un favor, ¿no? El rey le pide algo al Cid. ¿Qué es lo que le pide el rey al Cid, chicos? ¿Cuál es su pedido? ¿Qué es lo que quiere el rey del campeador? Adelante, Caleb. Bueno, el rey quiere que sus hijos se casen pues con las hijas del Cid. Exacto.
el rey pide que los infantes de Carrión sean o tomen por esposas a las hijas del Cid, Sol y Elvira. En realidad el Cid no está de acuerdo con este matrimonio, pero tampoco le da la contra al rey y accede al pedido, festejándose así las bodas de las hijas del Cid. Pero aquí hay un dato importante que te voy a comentar. Da la casualidad que estos infantes de Carrión son sobrinos de Ordóñez. Y no olvides que Ordóñez es un personaje que tiene cierto rechazo hacia el Cid y que la más mínima oportunidad que tenga de lastimarlo, él lo va a aprovechar. Y ya me vas a entender por qué te estoy dando este dato, porque ahora vamos a revisar el tercer y último canto de esta obra, que es la afrenta de Corpes. ¡Listo! Afrenta de Corpes. El Cid siempre mostró a sus yernos aprecio y respeto, aunque estos eran muy cobardes, y quedó demostrado cuando un león que el Cid tenía enjaulado dentro de su palacio escapó. Los infantes Diego y Fernando fueron los primeros en ocultarse y los más asustados. Solo el Cid fue capaz de regresar al león a su jaula. Luego ocurrió que el rey árabe Bucar decidió sitiar y atacar al Cid. Este se enteró que sus yernos, por temor, querían escapar para evitar la pelea y le sugirió que podían quedarse en la ciudad cuidando a sus esposas. A esto los infantes insistieron en participar en la batalla, incluso pidieron ser los primeros en atacar, y así lo hizo don Fernando, quien intentó atacar a un moro, pero al verlo sintió miedo, y es Pedro Bermúdez quien lo defiende y mata al moro. So what do you want to do in Albion? Huh? Do you like chickens? How about some more chickens? Maybe some pigs and a cow too. Pero decide darle el crédito al infante. Al campo de batalla también ingresó el obispo don Jerónimo, quien mató varios moros. La fiereza y valentía del Cid logró acabar con el rey Bucar, a quien le ganó la espada llamada Tizona. Las ganancias que quedaron en el campo de batalla fueron muy grandes. Los codiciosos infantes se sintieron muy alegres. A manera de reconocer su participación en la batalla, el Cid comenta que sus yernos estuvieron muy bien y que en poco tiempo serán excelentes guerreros. Comentario que hizo que los infantes se sintieran humillados y despreciaran al Cid, tramando a escondidas vengarse. Les dijeron al Cid que volverían a Carrión con sus esposas para que ellas conozcan las tierras que ahora le pertenecían. El Cid aceptó y dio a sus yernos sus espadas, la tizona y la colada, además de dinero y muchos bienes. El Cid ordena al sobrino de su esposa, Félix Muñoz, que acompañe a sus hijas hasta Carrión, y así partió la caravana. Pero al llegar a Corpes, los infantes indican a todos sus acompañantes que sigan avanzando, que ellos se retrasarían pues querían pasar tiempo a solas con sus esposas, pero al estar a solas, los cobardes Diego y Fernando ataron a sus esposas y las azotaron, dejándolas muy heridas para que sean devoradas por las fieras, y continuaron su camino. Pero fue Félix Muñoz, que desconfiaba de los infantes, quien regresó a Corpes y pudo encontrar a sus primas aún con vida. Las auxilió y las llevó de regreso con el Cid. El Cid pidió justicia al rey don Alfonso. Este se sintió responsable de lo ocurrido y ordenó se realice un juicio donde él sería el juez. Y fue así que se celebró las Cortes en Toledo. Los argumentos de los infantes fueron que ellos pertenecían a una alta estirpe y que las hijas del Cid no podían ser sus esposas por no estar a su nivel. El Cid, dado que el matrimonio se disolvía, exigió la devolución de sus espadas, colada y tizona, además del dinero y bienes que le entregó, y por último un duelo, porque su orgullo había sido ofendido. El rey Alfonso aceptó y ordenó se devuelvan todo lo solicitado, y el duelo se dio entre los infantes de Carrión, Yasur González, contra los campeones del Cid,
Pedro Bermúdez, Muñoz Bustios y Martín Antolines. Y en el duelo de justas, los del Cid lograron vencer, dejando derrotados y humillados a sus oponentes. Las hijas del Cid fueron solicitadas en matrimonio por los infantes de Aragón y Navarra. Fue así como el Cid, señor de Valencia, recuperó su honor. Listo. Y ese es el último canto, chicos. La afrenta de Corpes. A ver, ¿de qué va este último canto, chicos? ¿Qué opinión podemos dar de este tercer y último canto de la obra del Cantar del Mío Cid? ¿Qué podemos decir? Adelante, Milagros. Pues que la última parte tiene mucha razón, que los esposos de sus hijos resultan ser tan cobardes y que pues las maltrataban, ¿no? Y él se buscaba justicia ante el rey. Y bueno, finalmente sus hijas son reivindicadas y se casan con hombres dignos. O sea que en resumen de las tres cantares de estos de acá, pues podemos decir que el Cid, que en la vida real pues era Rodrigo Díaz de Vivar, pasa de ser desterrado y perderlo todo a recuperar su honor con esfuerzo, valentía y pues, o sea, finalmente obtener justicia para su familia. Ujú. Muy buen punto, Milagros. Por ahí también tengo a ver, vamos a revisar mientras voy leyendo. Caleb, adelante. Bueno, Mix, al final de estas tres partes que hemos visto, el Cid recupera su honor, y no tan solo su honor también, sino recupera su familia, ¿no? Porque estuvieron un buen tiempo separados, ¿no? Recuperó su honor, recuperó el perdón del rey y también recuperó, hicieron justicia, ¿no? Le hicieron justicia porque la persona que lo había acusado también murió. Muy bien, Caleb. Y ahí leo a Lisbeth. Dice, los infantes de Carrión fueron cobardes, son humillados por los hombres del Cid y buscaron venganza, azotaron y abandonaron a las hijas del Cid y el Cid quería justicia real, convocando a cortes en Toledo, donde derrota legalmente a los infantes, recuperando su honra y casando por segunda vez a sus hijas, ¿no? Correcto. Efectivamente, ¿no? En este último canto vemos que en sí el Cid es una persona noble, no es una persona con valores y por eso mismo trata bien a los esposos de sus hijas. Sin embargo, estos eran personas cobardes, ¿no? Ellos eran muy miedosos. Nos menciona que cuando el león que era la mascota del Cid sale de la jaula, estos salen despavoridos, ¿no? Y es el Cid quien logra volverlo a tomar y guardarlo. De la misma manera, en una contienda que tuvo el Cid con un enemigo, no, uno de los del bando contrario iban a atacar a uno de los esposos de sus hijas, pero es justamente uno de los hombres quien protege, ¿no? A este otro, pero le atribuye la gloria a uno de los infantes, ¿no? Pero esto, lejos de ser tomado como algo bueno, vamos a decirlo así, estos lo toman como una humillación. Y debido a eso deciden regresarse a Carrión, llevándose a sus esposas. Por eso es que el Cid les entrega riquezas, fortuna y sus 2 espadas conseguidas en batalla, Tizona y Colada. No tranquilo con la decisión de esos 2 jóvenes, de esos 2 infantes, él envía a un hombre de su confianza para que se asegure de que sus hijas lleguen con bien a Carrión. Y es aquí donde estos 2 infantes aprovechan y dan la indican, ¿no? Que por favor avancen, que ellos necesitan estar a solas con sus esposas. Y es aquí donde en Corpes las amarran, las desnudan, las maltratan hasta llegar y llevarlas casi al borde de la muerte y se van. Es así donde el primo las encuentra, las devuelve a Valencia. El Cid se enoja un montón y va a pedirle cuentas al rey. ¿Por qué le va a pedir cuentas al rey? ¿Por qué, chicos? Dejamos lógica. ¿Por qué le va a pedir justicia al rey? ¿Por qué no soluciona él de manera directa el problema o el inconveniente? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque el rey no eran los hijos del rey. Ahí hay que separar. Los infantes de Carrión
tenían su mandato, su terreno, su gobierno, pero no eran hijos del rey. Pero eran los recomendados. ¿Por qué el Cid va a pedir cuentas al rey? Porque fue el rey, recuerden que en el canto anterior, fue el rey quien le solicita al Cid las manos de las hijas. Es por eso que el Cid busca al rey, le cuenta lo que ha pasado y le pide justicia. Es así que les hace el llamado pues a los infantes, estos regresan, ¿no? Ustedes han escuchado, ¿no? Que ellos argumentan que las hijas del Cid no pertenecen a su estirpe, ¿no? O sea, que no son damas de sociedad, ¿no? A los cuales ellos están acostumbrados y que por eso es que se han comportado así. Y es aquí donde el Cid pide justicia, como lo ha dicho por ahí Lisbeth. Tienen un enfrentamiento, como se sabe, el Cid gana, recupera el honor personal, el honor de sus hijas y el honor de su familia. Y aquí hago una ligera aclaración. En realidad sus hijas sí se vuelven a casar, pero se casan con los príncipes, ya con los príncipes de Navarra y Aragón. Esto hace que el Cid, gracias a esta alianza, se convierta en parte de la nobleza. Ya ahí hay una ligera modificación. Listo. Entonces, chicos, a modo general, en el destierro del Cid, como ustedes lo han visto, hemos visto a un Cid, ¿no? Que ha sido desterrado de Castilla por tretas, mentiras de Ordóñez y que tuvo que abandonar a su familia, ¿no? Pero esto, lejos de desmotivarlo, hizo que él poco a poco gane fama, combata, luche y gane fortuna. Las bodas de las hijas del Cid se celebran junto a los infantes de Carrión, a pedido del rey, ya que perdona al Cid, pero le pide que sus hijas se casen con estos infantes, ¿no? Y se festejan estas uniones. Y en la afrenta de Corpes vemos la cobardía de los infantes, la violencia que estos ejercen contra sus esposas, en este caso el enojo del Cid por lo que han vivido sus hijas y la victoria del mismo por haber recuperado tanto su honor como el honor de su familia. Hay un breve resumen chiquitito de cada canto. Dato importante. Ramón Menéndez Pidal, que es un estudioso, es el que justamente aborda y hace esta división de esta obra literaria, ¿no? Recuerden que es anónimo, el Cantar del Mío Cid no tiene autor. Ya, entonces el tema central es el destierro y la recuperación de la honra, como muchos de ustedes han ido coincidiendo a lo largo de la obra. Y otros temas que también se encuentra es el amor a la familia, es la lealtad, es el amor a la patria, porque pese a que el Cid estaba fuera de Castilla, siguió combatiendo en nombre de su rey, pese a los tratos que éste había tenido con él. Ya, entonces ahí vemos ese dato. Pregunta, ¿quién es el autor y creador del Cantar del Mío Cid? Tienen 5 opciones. ¿Cuál es la respuesta? Es anónimo. Anónimo, correcto, muy bien. ¿Con quiénes se casan las hijas del Cid? ¿Con quiénes se casan las hijas del Cid? Milagros. Con infantes de Navarrón y Aragón. Ya hace rato hicimos ya. Bueno, en el video le dicen infantes, ¿no? Pero en realidad en la obra son príncipes. Ya son príncipes. Entonces aquí la respuesta ideal sería con los infantes de Carrión, ¿no? Porque esos fueron, aparte de que fue el primer matrimonio, esos sí eran infantes. El segundo matrimonio sí ya eran con príncipes, hasta el rango del novio se elevó, pues, ¿no? Y como les digo, eso permitió que el Cid ingrese a la familia noble, ¿no? Y se ha considerado, y esto lógicamente influyó muchísimo en su dominio. Y aquí un dato adicional, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, como ya por ahí Milagros nos lo había mencionado hace un ratito, conocido por el Cid para todos ustedes, fue un líder militar que logró dominar, dice, su propia mesnada, ¿no? Su propio territorio, hasta que pudo hacerlo. Después de lo que él fallece, su esposa es la que asume el dominio del terreno hasta que pase a dominio musulmán, ¿no? Entonces es un proceso también que hay de por medio en este trayecto. Bien, chicos, para ya ir finalizando, o no sé, ¿hay alguna consulta por parte de ustedes? ¿Alguna duda que quizás tengan? ¿Ninguna? Ya.
Pregunto entonces, ya para ir cerrando esta brecha. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy en clase? Sobre el honor, la lealtad, la figura de un héroe. Muy bien, el honor, la lealtad, la figura de un héroe. Correcto, muy bien, Lisbeth. Esas características corresponden al caballero, que en este caso es el Cid, ¿no? Y aparte, a ver por ahí, Milagros. ¿Qué más? ¿Qué más podemos acotar? No, la verdad, o sea, que hemos aprendido sobre la media y pues también lo profundo que pueden ser a veces las historias de las antigüedades ¿Mm? y lo bonito que puede ser llegar a aprender de ellas, la verdad, porque Claro. tiene mucho que ver también en tu vida cotidiana y pues también en los valores que tú le das a representar a las demás personas al momento de conocerlas también. Ujú. Muy bien, muy bien. Y justo hay un punto importante que Milagros menciona, la Edad Media. Y recuerden que dentro de esta edad se desarrolla la literatura medieval. Básicamente hemos revisado y eso, ¿no? Esta literatura medieval y dentro de esta obra que es conocida y si es que no la conocen, ya hoy día conocen, aunque sea grandes pinceladas, el contenido. Ahora, ¿cómo hemos aprendido sobre esta corriente literaria, la literatura medieval? Lisbeth. Por medio de un video. Claro, y ese video corresponde a una obra que se enmarca dentro de este contexto cultural, histórico, literario. Ahora sí, ¿para qué les va a servir todo este contenido, chicos? El contenido de lo que fue la literatura medieval, el contenido de lo que es esta obra del Cantar del Mío Cid, ¿no? Porque también de ahí se puede extraer un mensaje. ¿Para qué les va a ser útil? Profesora, buenas noches. Para el examen que viene esta semana. Ya, sí les va a servir para su evaluación, definitivamente, eso no lo discuto. Muy bien, ¿para qué más les va a servir, chicos? ¿Para qué más les va a ser útil? Yo siento que el mensaje que nos quiere transmitir esta obra, bueno, estas 3 horas, si haces lo correcto, pues vas a perseverar, o sea, perseveras, puedes recuperar tu dignidad y obtener justicia, aunque el inicio de todo, pues o sea, que el inicio de todo esté en tu contra. Muy bien, Milagros, definitivamente, ¿no? El Cid es un claro reflejo de un estereotipo de héroe, vamos a decirlo así, que no se deja vencer y que pese a las dificultades sigue en pie de lucha, ¿no? Como dicen, al pie del cañón, con sus virtudes y sus valores cimentadas. Muy bien, chicos. Agradecerles por su asistencia a clases, desearles un bonito domingo, una bonita semana también, y ya nos estaremos reencontrando para nuestra última sesión. Cuídense, chicos. Buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Miss.